había un tremendo amor porque sabían quién los había rescatado. Esto sucede en el capítulo 2 al 43. Ahí encontramos la palabra iglesia. Y en la mañana se nos estuvo hablando acerca de la iglesia. Y por eso yo quise mencionar esto, porque esto era la iglesia primitiva en esos tiempos. ¿Y por qué hoy en día nosotros andamos, unos corren por un lado, otros corren por otro lado, cuando debería de ser lo contrario? Deberíamos de todos estar unánimes en un mismo sentir. En el capítulo 4 encontramos a Pedro y a Juan que ante el concilio, pero estos varones predicaban con poder, predicaban ellos con todo su corazón y dejaban todo lo que tenían por servir a su Señor. Y ellos solamente tenían una palabra en su boca. Y quiero que la lean junto conmigo. Hechos 4:19. En ese tiempo vino la persecución de la iglesia, pero ellos solo tenían esta palabra. Escuche, Hechos 4:12 dice, ellos predicaban de esta manera, decían: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De esta manera era como ellos predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19, y ahí mismo dice: mas Pedro y Juan respondiéndoles, versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios. Ellos predicaban el evangelio de Jesús, pero como estaba la persecución, a ellos les estaban evitando que lo hicieran. Entonces ellos mismos dicen: ok, juzgad vosotros, ¿a quién voy a obedecer primero? ¿Si a Dios o a los hombres? Y ellos obedecían a nuestro Señor Jesucristo cuando ellos predicaban y enseñaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5 encontramos a Ananías y a Zafira, dos personas tratando de engañar al Espíritu Santo, tratando de engañarlo como muchas veces nosotros mismos lo queremos hacer. Muchas veces nosotros mismos queremos engañar al Espíritu Santo, pero eso no es posible. ¿Y por qué no vino al servicio en la mañana? No, es que y empezamos a poner pretextos y empezamos a tratar de engañarnos a nosotros mismos. Y ahí encontramos a Ananías y a Zafira tratando de engañar al Espíritu Santo. Y es en este capítulo justamente donde empieza la persecución de la iglesia. Empieza la persecución de la iglesia y en el versículo 17, 5:17, voy nada más saltándome porque quiero llegar al punto de donde vamos a llegar a centrarnos en Esteban. En el capítulo 5, 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban, dice, con él, esto era la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Estas personas, cuando veían que ellos predicaban el evangelio, mucha gente creía en el evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, ellos se estaban llenando de celos y les decían que no debían de predicar en ese nombre. Versículo 29, y ellos tenían esta palabra y lo vuelven a repetir, y dice el versículo 29, 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vuelve a repetir otra vez. Le dice: yo no voy a obedecer a los hombres antes que a Dios, yo voy a obedecer a Dios. En el mismo ahí 5:33, cuando ellos escuchaban esto, dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Aquí es donde empieza la persecución de los primeros cristianos. Y en el versículo 34 dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, docto de la ley, se levanta este varón y dice: hey, ya se levantó Julano, ya se levantó a Sutano, estamos hablando de Judas, y dice: si esto es de Dios,
no lo vamos a poder detener. No lo vamos a poder parar. Porque el mismo Jesucristo, Él dijo a que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es lo que Gamaliel estaba diciendo. Dice, ya se levantó a Teudas, ya se levantó Judas. Y dice, si esto dice, cada uno dice, se fueron disipando, al final no quedó nadie. Pero en el versículo 39 dice, mas si es de Dios, no lo podéis destruir, ni sea tal vez hallado, dice, luchando contra Dios. Ellos están diciendo, si esto es de Dios, no lo vamos a poder destruir. Y me recuerda cuando Jesús le dijo que las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra mi iglesia. Pero en el capítulo 6, que es donde yo me quiero centrar, era nada más la introducción, el mensaje no es muy largo. En el capítulo 6 es donde encontramos que la iglesia estaba creciendo en gran manera. Estaba creciendo y empieza a haber cierto disturbio en la iglesia. Había murmuración de los griegos contra los hebreos porque las viudas estaban siendo desatendidas en la repartición. Y empieza a haber conflicto, y es donde empiezan a nombrar diáconos. Y aquí vamos a encontrar el nombre de Esteban. Síganme con su vista, 6 del 1 en adelante vamos a leer. En aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Aquí en este capítulo aparece este varón llamado Esteban. Lo que leyó el hermano, el pasaje bíblico, es donde ellos lo están apedreando. Es donde ellos lo apedrean y Esteban es muerto. Pero vamos a conocer un poquito acerca de quién era Esteban. ¿Por qué lo apedrearon y por qué le sucedió lo que tenía que sucederle? Vamos a ver un poquito quién era Esteban. Entonces, número 1, que Esteban era un creyente en Jesucristo. Él había creído con todo su corazón en Jesucristo. Él defendía su fe puesta en Jesucristo. Número 2, él era un diácono de la iglesia. Como lo leímos ahí en los pasajes 6, 2 y 3, ahí en Hechos 6, 2 y 3, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces aquí es donde encuentran a Esteban lleno de fe. Entonces él era un diácono de la iglesia. Número 2, él estaba lleno de fe. Este era Esteban, un varón lleno de fe. El versículo 5 dice, agradó, dice, la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe. Este varón sabía en quién había creído. Como dijo Pablo, mas yo sé en quién he creído. Así Esteban tenía su fe puesta en Jesucristo. Era un varón lleno de fe. Era un varón lleno del Espíritu Santo. Allí mismo en ese mismo versículo dice lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué otras características encontramos acerca de Esteban? Esteban estaba lleno de gracia, versículo 8, más abajo. Y Esteban dice lleno de gracia y de poder. Esteban tenía todas estas características que nosotros deberíamos de tenerla. Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Él fue uno de los primeros que sufrió, que padeció por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿qué más podemos encontrar de Esteban? Que estaba lleno de sabiduría. Versículo 10. Versículo 10, estoy en 6:10, Hechos 6:10.
pero no podían resistir, dice, la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Empezaban a debatir con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría que él tenía. Después de esto es donde él viene y va a ser arrestado. Entonces ellos no podían con Esteban por la sabiduría que él tenía. Esteban estaba lleno de todos estos dotes espirituales y hacía grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Y esto provocó la envidia entre sus contemporáneos. Esto estaba provocando que los fariseos estaban llenos de envidia, y esto provoca que lo arrestan a Esteban. Por eso los pasajes que leyó el hermano ahí dice que ahí lo estaban apedreando. ¿Pero por qué era que lo estaban apedreando? Entonces ahí en el versículo 6:12 dice, en el versículo 6:12 dice: y soliviataron, dice, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Esteban aquí es arrestado. ¿Por qué es arrestado Esteban? Esteban no es arrestado simple y sencillamente por andar de vagabundo, no, sino al contrario. A Esteban dice aquí que lo arrestan por blasfemia contra Moisés y contra Dios. Mire lo que dice ahí el versículo 11. Entonces dice: sobornaron a uno, dice, que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas bien para Dios, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que le agradan a Dios, va a empezar a ver esto. Van a empezar a ver personas que van a empezar a meter cizaña. Pero sabemos que a Esteban no lo arrestaron por eso. A Esteban no lo arrestaron por eso. Y eso lo podemos ver en el versículo 13. Dice: y pusieron testigos falsos. En pocas palabras, a Esteban lo arrestaron por mentiras. Eran mentiras las que estaban inventando de Esteban. Esteban en ningún momento él había dicho eso. Pero vea, yo quiero que ustedes se pongan en el puesto de Esteban. Él está haciendo a punto de ser, está en el concilio, a punto él de llegar a ese juicio, a punto de ser apedreado. Y Esteban dice que en el versículo 15, quiero que lo lean, quiero que pongan su vista ahí, 6:15, quiero que vean la reacción de Esteban. Cuando él está justamente en ese momento, miren el rostro de Esteban y dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro, dice, como de un ángel. Imagínese usted y yo, hermano, estar en una situación como la de Esteban. ¿Cómo cree que estaríamos? No, ya estaríamos ya con patitas para qué te quiero, ya querer salir corriendo, ya querer salir huyendo del problema. Pero Esteban, él estaba confiado, sabía en quién había creído. Y él de ahí, de su fe, no lo movía nadie. Él estaba confiado en Jesucristo, que así como pudo salvar, así como Dios salvó a Daniel de los leones, él sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. Pero sabe, Dios quería dejarnos a nosotros plasmado aquí en la Biblia esta historia para que nosotros entendamos que cuando todo esté a contra de nosotros, hay alguien que siempre está pendiente de nosotros, y ese es Dios. Sabemos que la muerte para nosotros simplemente es un paso para estar en la presencia de nuestro Dios. Ausente en este cuerpo, dijo Pablo, presente en el Señor. Entonces Esteban no tenía ni lo mínimo de temor de la muerte. La pregunta es: ¿qué pasaría si nosotros muriéramos? ¿Estamos completamente seguros si iríamos a la presencia de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Está 100% seguro de que así como a Esteban esas pedradas que le pegaron de seguro en la cabeza o en su parte del cuerpo, él murió? Él estaba completamente seguro porque él dijo: veo el cielo abierto.
Él estaba completamente seguro, y es la seguridad que Dios quiere darnos a nosotros esta noche. Que sepamos en quién hemos creído. Y Esteban no tenía ni lo mínimo de miedo a morir. Por lo contrario, él estaba confiado en nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora bien, mientras esto sucedía, sabemos de que no fue así, como lo vimos en el capítulo 13, que a él lo agarran por mentiras. Ahora bien, en el capítulo 7 es donde él empieza su sermón. Él empieza a dar su último mensaje antes de morir. Y sabe, nosotros, hoy podía ser nuestro último día. Nadie de los que estamos aquí presentes puede decir: ya compré el día de mañana, yo sé que mañana voy a amanecer vivo. Y es cuando nosotros debíamos de reaccionar y decir: ok, si tengo la oportunidad de hablarle a alguien, hoy es el momento. La Biblia dice: he aquí hoy el día de salvación. Y si decimos: no, le voy a hablar a mi primo o a mi hermano mañana que lo vea en el trabajo. Y puede ser hoy nuestro último día. Y la cosa es que detrás de aquí donde estamos, antes de cruzar a la muerte, ¿cuál sería el legado que nosotros podíamos dejar? Yo quiero que usted vea que Esteban dejó un legado tan tremendo, y lo vio un varón llamado a Pablo. Ustedes conocen la historia de Pablo. Ustedes saben quién era Pablo, que no era una persona fácil de dominar. Pero cuando él vio a este varón que estaba siendo apedreado sin murmurar, y estaba él ahí viendo hacia el cielo y poniendo su fe en Dios, tuvo que haberle provocado algo a Pablo. ¿Sabes lo que nosotros podemos causar a los demás? Cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por pruebas, tenemos que reflejar lo que estaba haciendo Esteban. En el versículo 15 dice: entonces todos, dice, los que estaban en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. Pero nosotros apenas tenemos un dolor de cabeza y estamos que ya ni queremos venir a la iglesia. Apenas con una media cosita que nosotros tengamos y ya nuestro rostro ya no parece de un ángel, sino lo contrario. Entonces Esteban, él estaba a punto de ser latigado, a punto de ser apedreado, y yo me lo imagino con un rostro resplandeciente, porque dice que era como de un ángel. Entonces aquí es donde Esteban empieza su sermón en el capítulo 7. Y oiga bien, él empieza diciéndoles así, versículo 7:1 dice: el sumo sacerdote dijo: entonces, ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos y padres. Oiga, yo me imagino a Esteban, haga de cuenta que es un tremendo caballero, tremenda educación la que él tenía, a punto de ser apedreado, a punto de ser latigado, y él empieza diciéndoles y les dice: varones, hermanos y padres. ¿Usted cree que nosotros hubiéramos reaccionado de esa misma manera? No, quién sabe cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Y él empieza con estas palabras y sigue diciendo ahí en ese mismo versículo, dice: el Dios de gloria apareció a nuestros padres, Abraham, estando en Mesopotamia. Empieza él y le dice: nuestro Padre, nuestro Dios se le apareció a nuestros padres estando en Mesopotamia. Ahora la pregunta sería: ¿cuándo ese Dios se nos apareció a nosotros? Y si realmente nosotros estamos dando ese verdadero testimonio del cual Dios espera de nosotros. Y empieza a hablarles, él les predica acerca de Abraham, acerca de Jacob, acerca de los 12 patriarcas, les menciona a José y acerca del tabernáculo, porque la gente en ese tiempo quería pruebas de lo invisible. Dios se presentaba en cierto lugar, se presentaba en el tabernáculo, y ellos querían pruebas, y era lo que estaban viendo. Pero todo cambió cuando Esteban empieza a endurecer su sermón.
él empieza a predicar con ese fervor y empieza a hablarles a ellos por la causa del corazón de ellos, que no querían servir a Dios. Y todo esto cambia ahí en el versículo 7:51. Síganme con su vista. Cuando empieza él en el sermón que él está dando, empieza a endurecerlo un poquito más y dice: duros de cerviz, dice, e incursisos de corazón y de oídos, vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí él ya les empieza a dar directamente, le está poniendo el dedo en la llaga. Él les predica de Jacob, les predica de Moisés, del tabernáculo. Pero después de eso, cuando él ya empieza a endurecer el mensaje, viene y le dice: a ustedes que recibieron, le dice, que recibiste, le dice, la ley por disposición de los ángeles. Les empieza a hablar a ustedes, duros de cerviz. Es donde ya ellos ya no podían soportar las palabras que les estaba diciendo Esteban. Después de esto, la iglesia en ese tiempo crecía grandemente, porque en ese tiempo, como en la fecha, habían varones que se paraban, como nuestro pastor Sabugo, que a veces nosotros nos enojamos, pero es cierto, hermano, eso no está bien, eso no está correcto. Varones que se paran en el camino de Dios para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese tiempo crecía la iglesia porque habían hombres valientes como Esteban, habían hombres atrevidos, habían varones que decían sus verdades. Y lo que no les dolía esto, que tanto era el evangelio que él predicaba, cómo lo predicaba con ese fervor, que incluso hasta los sacerdotes estaban creyendo a la verdadera fe. Haga de cuenta que no simplemente los gentiles, no, sino que también los sacerdotes estaban creyendo ahí en la verdadera fe. Mire ahí en el versículo 6, 7. En el versículo 6 de ahí mismo, de hecho, no lo vamos a menear, 6, 7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, oiga esta palabra, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tanto era que la gente que era los doctos de la ley estaban creyendo en el verdadero Jesucristo. Tanto así era que ellos mismos se daban cuenta que estaban erróneos, que estaban equivocados. Y a través de estos varones que predicaban, que dejaban todo por nuestro Señor Jesucristo. Y a esa gente se le estaba dando pruebas de lo que ellos habían buscado siempre, pruebas de lo invisible. Traían gente de aquí, gente de allá, enfermos, y dice la Biblia que solo con la sombra de Pedro, dice, y se sanaban los enfermos. Ellos tenían las pruebas que ellos estaban buscando. Y otro dato bien importante es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue algo que se quedó así en lo oculto. No, fue algo que se supo en todo Jerusalén, se supo en todo Israel. Era algo que la gente sabía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando nuestro Señor iban los dos discípulos rumbo al camino de Emaús, algo así, se me olvida el nombre? Y le dice, y Jesús se les aparece y le dice: ¿a poco solamente tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido aquí? O sea, era algo notorio en aquella ciudad. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era algo que todo el mundo lo sabía, no lo podían ocultar. En ese momento es cuando Pedro y los apóstoles eran los líderes de la iglesia mencionada. Pedro y todos los apóstoles eran los líderes de la iglesia. Pero Dios tenía a un varón llamado Esteban. ¿Sabe? Esteban era un predicador nato. Él era un predicador. Dice que él era un diácono, pero él iba más allá de eso.
Él iba más allá de dar la extra milla. Él simplemente lo eligen para que sirva a las mesas. Pero no, él se iba a predicar, él se iba a enseñar de Jesús. Simplemente no se quedaba, ok, mi trabajo es servir aquí a las mesas y aquí me quedo. No. Él iba más allá de lo que se le pedía, de lo que Dios requería de él. Es decir, si yo nada más me conformo con tocar la guitarra, ya no necesito de ningún instrumento. No, tenemos que ir más allá. Y ese era Esteban, un predicador nato. Podríamos decir que los apóstoles se equivocaron al nombrar muy rápidamente a Esteban como diácono y él no hubiera muerto. Podríamos decir, no, se equivocaron. Lo nombraron muy rápido y él se hubiera quedado como un héroe de la Biblia, un anciano de la iglesia, un anciano, un ejemplo, pero no fue así. Sabemos de que Dios no se equivoca. Sabemos de que Dios no se equivoca y por eso Dios nos quiso dejar este ejemplo acerca de Esteban. Y vea, por cierto, el nombre de Esteban en griego significa marturión, de donde se originó la palabra mártir. Él fue uno de los primeros mártires de la iglesia. De seguro, si ustedes se han preguntado en todo lo que hemos estado viendo aquí, ok, sí, porque ya lo leímos que él fue muerto, dice, y murió. De seguro ustedes se han preguntado, ok, ¿por qué Dios no libró a Esteban de la muerte? ¿Por qué no lo libró este tremendo hombre con cuyos dotes espirituales quedaron plasmados aquí en la Biblia para que nosotros los pudiéramos ver? ¿Por qué no lo libró? ¿Por qué no lo libró? Pero sabemos de que para Dios los muertos viven en Cristo. Entonces sabemos que para Dios, si nosotros morimos en Dios, morimos en Cristo, para nosotros es ganancia. Y ahorita sí, quiero que vayamos a ver unos versículos bíblicos. Quiero que vayan ahí a Romanos 14:8. ¿Por qué Dios no libró a Esteban, cuyos dotes espirituales quedaron plasmados aquí en la escritura, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de sabiduría? Tenía este varón un tremendo carácter cristiano. Él no dijo, ok, me van a apedrear y ahorita yo me corro. No, él tenía un carácter que realmente era un verdadero hijo de Dios. Y vea lo que dice Romanos 14:8. Nada más déjeme y lo encuentro. Romanos 14:8. Palabra de Dios dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor, ¿qué dice? Él no le importaba morir. Él sabía que lo que estaba haciendo, él sabía hacia dónde iba. Esteban no tenía ninguna preocupación de morir. Y nosotros, solo porque a veces los corren del trabajo, hermano, y ya parece que nos va a pegar el patatús. Y mire, este varón no le importaba, hermano, si moría o vivía. Él sabía, sé que de Dios soy. Un versículo más, quiero que vayan a Filipenses 1:21. Y yo quiero que le ponga mucha atención a este versículo. Dice: porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Entonces, ¿ustedes creen que Dios se equivocó al no salvar a Esteban? No. Imagínese que usted tenga dos compañías. Una compañía bien eficiente y una compañía de que no le funciona. No es tan eficiente. Y si usted tiene buenos trabajadores, ¿a dónde los va a mandar? No, pues a la compañía buena, pues para que me la levanten más. Entonces nosotros sabemos de que si nosotros morimos, vamos a la presencia de Dios. ¿Qué será de Esteban allá en el cielo? ¿Qué puesto le irán a dar? No sé, pero sé que él estaba feliz y estaba seguro de lo que él estaba haciendo, porque como lo dijo Pablo aquí en el versículo 21, porque para mí, dice,
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora quiero que vayan allá a 2 de Timoteo 2:11. 2 de Timoteo 2:11. Palabra de Dios dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también, ¿qué dice? Viviremos con Él. Entonces, Esteban, él no estaba preocupado por la situación que estaba pasando, sino al contrario, él estaba pensando en sus adversarios al ver lo que le estaban haciendo. Porque si usted se da cuenta, en el versículo que leímos, el que leyó el hermano, dice: Señor, dice, no les tomes ¿qué? En cuenta este pecado. Él no estaba preocupado por él mismo, que iba a atravesar el valle de la muerte. Él no está preocupado por eso, sino lo contrario, él está preocupado por los que lo estaban apedreando. Y él dice: Señor, dice, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, sabemos de que Dios tiene aquí en la iglesia, aquí en la tierra, Dios tiene una parte de la iglesia la cual está dispuesta a muchas tribulaciones, y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros en ese lugar. Nosotros estamos expuestos a que nos suceda cualquier cosa. Lo que más me gusta de todo esto, ¿saben qué es? Es el triunfo de Esteban, el triunfo espiritual de Esteban. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando estamos pasando por situaciones, estamos pasando por algo, por qué nos dejamos caer bien rápido? Por eso Dios nos dejó este ejemplo acerca de Esteban. Nos dejó estos pasajes bíblicos donde nos enseña que aunque estemos pasando por tribulación, usted cree que, yo supongo, la Biblia dice de que toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay un versículo que dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Usted cree que cuando Esteban estaba ahí, él no estaba poniendo su fe, estaba poniendo su vista? Dice: veo, dice, al Hijo de Dios. Entonces, Esteban, él estaba completamente convencido en quien había creído. Esto, hermano, produjo, como dije al principio, lo que Esteban hizo a este lado de la muerte, produjo en un joven llamado Pablo un tremendo impacto. La cosa es, ¿qué impacto es el que nosotros estamos logrando con los de afuera? ¿Cuál es el impacto que nosotros estamos dando allá afuera? Y quiero que vayan allí a Hechos otra vez. Quiero que regresen allá a Hechos. Hechos 7. Hechos 7, 58. Hechos 7, 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ok, todos, yo creo que desde el más pequeño hasta el más grande, conoce la historia de Saulo. Él era un tipo que perseguía a la iglesia, los arrastraba y cuánto que no les hacía. Pero después de que él vea a Esteban, que está ahí en ese momento, está siendo apedreado, él algo tuvo que sentir en su corazón. Algo tuvo que ver transformado su manera de pensar. Y después él lo confirma cuando él está frente al rey Agripa. Cuando Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerda de ese pasaje? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hasta que él tiene ese encuentro con Jesucristo, es donde él se ha de haber acordado de todo lo que él hizo con el pueblo de Dios. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos aprender nosotros de Esteban? ¿Se acuerdan que Esteban era un varón lleno de fe? Era un varón lleno del Espíritu Santo. Era un varón lleno de poder, un varón lleno de sabiduría. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de Esteban? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos ante una situación
como la que estaba viviendo Esteban. Sabemos que nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo a seguir, pero aquí Esteban nos está dando un ejemplo, que él fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Y esto, hermanos, es parte de la tarea del colegio bíblico que nos había dejado, hacer un pequeño bosquejo acerca de Esteban. Pero según yo estaba viendo la vida de Esteban, digo yo, a veces yo, ¿por qué me quejo tanto? ¿Por qué yo me quejo tanto? Y cuando veo estos varones que lo dejaron todo por nuestro Señor Jesucristo, incluso algunos de ellos fueron crucificados, otros degollados, todos los apóstoles, y digo yo, ¿por qué a veces entonces yo me quejo tanto? Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de Esteban? ¿Cómo reaccionaríamos ante una situación similar a la que estaba viviendo Esteban? Ahora, ¿cómo nosotros reaccionamos? Nuestro rostro, ¿sabe? A veces el cuerpo dice mucho. Nosotros a veces hablamos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras acciones. A veces, hermanos, no es necesario decir 1000 palabras para darle a entender a alguien más lo que yo estoy sintiendo. Y Esteban, cuando él está ahí, dice que su cara era como de un ángel, imagínense. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué reflejamos nosotros cuando estamos frente a una situación adversa a lo que nosotros queremos? ¿Cómo nosotros reaccionamos? La Biblia, hermanos, sabe que llama bienaventurado a los que mueren en Cristo Jesús. Bienaventurado los llama la Biblia a los que mueren en Cristo Jesús. Ahora, pero ¿cómo va a ser bienaventurado al que muere? O sea, ¿será bienaventurado al que lo entierran y que se está pudriendo su cuerpo? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a nuestra alma, que nuestra alma es salva. Quiero que vayan ahí a Apocalipsis. Y con esto vamos a ir terminando. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14:13. Palabra de Dios dice así: oí una voz del cielo, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, si usted pensaba de que usted simplemente va a morir y que ahí quedó todo, se equivocó. Porque aquí dice, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, pero el versículo anterior, más arribita dice, bienaventurados, dice, de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Sabe? Bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Eso somos nosotros. Nosotros somos completamente, doblemente bendecidos cuando nuestro Señor Jesucristo, Él vino, derramó su sangre en la cruz para salvarnos a nosotros y librarnos de ir al infierno. Y quisiera concluir con este otro versículo, Hebreos. Quiero que vayan a Hebreos. Hebreos 12:1. 12:1 y 2. Hebreos 12:1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, como los tenía Esteban. Cuando Esteban lo apedrearon, no había uno ni dos, había mucha gente a su alrededor. Despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabemos de que un día vamos a llegar a ese punto que llegó Esteban, de que nuestro espíritu va a ser separado de nuestro cuerpo. Pero el versículo 2 dice: pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué era lo que Esteban miraba cuando lo estaban apedreando? Él dice que miró los cielos abiertos.
Él dice que miró los cielos abiertos y por eso se enfurecían más contra él. Entonces, nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que un día vamos a dar ese paso, un día vamos a llegar ahí. La cosa es, ¿estamos preparados para ese momento? ¿Estamos preparados para cuando lleguemos y nos toque llegar al punto que llegó Esteban? Y si no lo estamos, creo que aún todavía es tiempo. Aún todavía es tiempo de que nos pongamos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Nos pongamos a cuentas y podamos decirle: Señor, en ti deposito mi vida. Yo quiero que ahora tú seas el Señor y mi Salvador de mi vida, como lo hizo Esteban. Esteban no tenía ni el mínimo miedo de morir. Él sabía en quién había creído. Y es lo mismo que Dios nos quiere dejar saber esta noche a nosotros. Que sepamos y que vivamos y que demos testimonio como lo dio Esteban. Esteban dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo y ese testimonio lo pudo ver Saulo. Ahora imagínense, aunque Esteban no hubiese ganado a ninguna otra alma, aunque Esteban no le haya predicado a nadie más, que solamente con el testimonio que estaba dando Esteban cuando Saulo lo estaba viendo, imagínense cómo Dios usó a Saulo, cómo Dios trabajó con Saulo, cuántas almas, hasta incluso nosotros pudieron llegar a conocer de nuestro Señor Jesús, con solo uno que él pudo dar testimonio. Dice que le echaron las ropas a un joven que se llamaba Saulo. Entonces la cosa es, ¿a quién nosotros le estamos dando ese testimonio? Entonces espero, hermanos, que les haya sido de bendición como lo fue para mí, y pongamos en práctica lo que hemos aprendido esta noche. Sabemos de que no debemos de reaccionar con malas intenciones hacia otras personas cuando nos están haciendo incluso el mal. Mire, Esteban fue bueno, hermano, hasta con los malos. A él lo estaban apedreando y él dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Jesucristo lo mismo hizo. Ahora, esos son ejemplos que quedaron para nosotros. Cuando nos está yendo como en feria, ahí es donde nosotros tenemos que agarrar estos ejemplos y simplemente no solo leerlos, no ser oidores olvidadizos, sino ponerlo en práctica. Vamos a orar. Bendito Padre, doy gracias a Dios porque usted ha sido tan bueno. Gracias, Dios de la gloria, por este momento, Señor, poder permitirme, Señor, impartir su palabra. Sé, Señor, que no soy merecedor, Señor. Sé, Padre mío, que a veces, Dios, no lo merezco, pero usted, Señor, nos da de su gracia, mi Dios, para que podamos, Dios, impartir, Dios, su palabra. Gracias, mi Dios, por el tremendo ejemplo, Señor, que nos dejó, Señor, a través de Esteban. Ayúdenos, mi Dios, a pensar, Dios, como usted pensó, Señor. Ayúdenos, mi Dios, sobre todo a perdonar, Señor, a aquellas personas, Dios, que nos hacen mal. Ayúdenos, mi Dios, a tener un corazón limpio, Señor, ante usted, mi Dios. Ruego, Dios, por la iglesia, por cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Dios. También, Dios, por mi pastor, Dios, que le dé, Señor, pronta recuperación. Que aún, Señor, en las tribulaciones, Señor, la gente del mundo, Señor, pueda ver, Señor, que nosotros, Señor, nos gozamos, Señor. Gracias, Padre mío, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de poder leer su palabra, mi Dios. Gracias damos, Dios, por siempre. Ayúdenos, mi Dios, a que siempre andemos, Señor, bajo sus caminos. Bendito sea, Dios. Ruego por cada uno de los que estamos aquí presentes, desde el más pequeño, Dios, hasta el más grande, Señor. Bendito sea, mi Dios, hoy y por siempre. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos. Amén. Bueno.